Bien, pedimos disculpas por algunas fallitas que tuvimos hace un momento, pero nada, estamos aquí conversando sobre lo que es el ictus o ataque isquémico, ataque cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Dentro de los factores de riesgo principales para presentar una enfermedad cerebrovascular, tenemos los factores de riesgo cardiovasculares que ya conocemos, el hábito del consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la hipertensión arterial, el descontrol de la diabetes mellitus, el sedentarismo o la falta de realizar actividad física son los principales factores de riesgo que podemos modificar para no presentar una enfermedad cerebrovascular. Bien, también se conocen algunos factores no modificables, dentro de los cuales se encuentra la raza negra tiene una predisposición por los eventos de tipo isquémico, ya que también la raza negra tiene una predisposición por la hipertensión arterial y ya conocemos que este es uno de los principales factores de riesgo para presentar esta patología. Otro factor de riesgo que no podemos modificar es la edad. A mayor edad que tiene el paciente, también tiene mayor riesgo de presentar una enfermedad cerebrovascular. Esto no quiere decir que los pacientes jóvenes no puedan sufrir una enfermedad cerebrovascular. En los últimos años, con el aumento del consumo de tabaco en los pacientes jóvenes, del uso de cigarrillo electrónico, del uso de juca, también se ha visto un incremento en la presentación de estas patologías en estos pacientes de edad jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros ante que esta patología es una emergencia neurológica o es la principal emergencia neurológica por la cual el paciente debe acudir a una emergencia? Es decir, que inmediatamente nosotros sintamos o un familiar nos refiera que está sintiendo uno de los síntomas que previamente mencionamos, el habla estropajosa, la boca torcida, falta de movilidad en la mano o en la pierna, debemos de acudir o de llamar inmediatamente al 911, ya que este servicio lo tenemos disponible en nuestra comunidad. También otro tema importante, hablando sobre el 911, es que tenemos actualmente ya en el país, en dos ciudades, ¿verdad? En las dos ciudades más grandes de nuestro país, en el Santo Domingo y en Santiago, se está llevando a cabo algo que se llama Código Ictus. El Código Ictus es un código que se activa inmediatamente, se llama a emergencia o se llama al sistema 911 para avisar que tenemos un paciente con síntomas neurológicos agudos. Este código lo que hace es que activa a un equipo ya entrenado. ¿Para qué? Para que el paciente reciba una medicación si los síntomas se presentan antes de las 4.5 horas. El paciente puede recibir una medicación conocida como trombolisis, en la cual uno le aplica un medicamento al paciente y se puede tener reversión total de los síntomas. Es decir, que el miembro que el paciente no estaba moviendo, o esta habla estropajosa, esta boca torcida, el paciente, estos síntomas pueden revertirse, siempre y cuando el paciente acuda a tiempo a una emergencia. Y este es el llamado que se hace cada año cuando celebramos el mes del ictus, que es en octubre. Hacemos un llamado a que el paciente reconozca los síntomas temprano y acuda o llame inmediatamente a un sistema de emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos el chance de que este paciente recupere totalmente su funcionalidad y no quede con ninguna discapacidad. Ahora, ¿qué pasa si ya el paciente pasaron las 4.5 horas? Pues también tenemos otro procedimiento que es un poquito más invasivo, que es una trombectomía mecánica, que esta la realiza ya un médico especialista en esta área, en la cual es como si se realizara, así como se realiza un cateterismo cardíaco, se puede hacer a nivel cerebral y se extrae ese coágulo que está obstruyendo esa circulación cerebral, y el paciente tenemos también reversión de los síntomas. Ya cuando han pasado las 4.5 horas y que no se pueda aplicar el medicamento previamente ya descrito. Entonces,
¿Y qué pasa si es una hemorragia? Bueno, cuando es una hemorragia, los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico son un poquito más, vamos a decir, que dependiendo del tamaño y de la localización van a tener o no una conducta quirúrgica. Es decir, que no porque tenga un paciente una hemorragia cerebral quiere decir que ese paciente va a meritar una cirugía, sino que depende del tamaño de la hemorragia y de la localización a nivel en el cerebro donde se encuentre esta hemorragia, se va a tomar la conducta. Como mencioné en un inicio, la principal causa de este tipo de patología es la hipertensión arterial y generalmente cuando estas son debidas a hemorragias hipertensivas tienen una localización un poco profunda en el cerebro y el manejo es más conservador, que es a diferencia de cuando hay una ruptura de un aneurisma cerebral, que es otro tipo de patología en la cual el paciente sí amerita una cirugía de emergencia. Entonces, los síntomas sí son similares en ambas presentaciones de la enfermedad cerebrovascular, por lo cual, cuando un paciente tiene síntomas neurológicos agudos, una conducta que muchas veces toman los familiares es de darle una aspirina al paciente, lo cual no es recomendable porque en ese momento, cuando el paciente tiene los síntomas, usted no reconoce, o sea, no sabe si el paciente tiene una hemorragia o tiene una isquemia. El método para nosotros saber si el paciente tiene una hemorragia o una isquemia cerebral es haciéndole un estudio de la cabeza, sea una tomografía o sea una resonancia, dependiendo de la disponibilidad del centro al que llegue el paciente. Por lo tanto, la conducta principal del familiar o de la persona que encuentra al paciente con los síntomas debe de ser llamar al 911 o activar un sistema de emergencia o llevar al paciente, en caso de que en esa provincia todavía no esté activo el sistema 911, para que el paciente llegue a la emergencia. Si tenemos algunas preguntas, vamos a ver ahora para ir contestando. Bueno, ¿qué es un ictus y cuáles son sus síntomas? Ok, muy bien. Entonces, un ictus o enfermedad vascular cerebral o ACV o trombosis cerebral o derrame cerebral. Le estoy diciendo todos los sinónimos que las personas o como se conocían o como se conoce antiguamente esta enfermedad. Es el déficit neurológico agudo atribuible a una causa vascular, es decir, a un daño vascular o a una interrupción de la circulación cerebral en ese momento, el cual puede ser o una isquemia debido a una trombosis, a un trombo que se aloja en una parte de la circulación cerebral y causa interrupción de ese riego sanguíneo, o debido a una hemorragia, a una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro y que cause una hemorragia cerebral y cause un déficit neurológico. Cuando hablamos de déficit neurológico, nos referimos a que el paciente va a presentar unos síntomas dependiendo de la localización de la lesión. Principales síntomas, ¿cuáles son? El habla estropajosa, la desviación de la comisura labial o la boca torcida, que pierda la fuerza de un miembro, sea de la mano o de la pierna. Es decir, que el paciente no pueda elevar su miembro comparativamente con el lado contrario o con el lado contralateral. Estos son los síntomas principales, pero también pueden haber síntomas como que el paciente esté confuso, de manera súbita. Esto es algo agudo, no que papá tenía 5 días y se puso así, no, sino de manera abrupta. El paciente empieza a hablar de una forma confusa, a no reconocer a sus familiares, puede referir visión borrosa o que pierda la visión de un solo ojo. También el paciente puede presentar convulsiones, como mencioné anteriormente. Estos son de los síntomas principales que se deben de tener en cuenta cuando un paciente está teniendo un evento o un ictus. Yesenia Almonte la saluda, mi doctora. Muchas gracias, Yesenia. ¿Cómo puedo evitar tener un ACV o ictus? Ok.
Para evitar este tipo de enfermedades hay que tener en cuenta que cuidar los factores de riesgo que mencionamos que pueden ser modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables, estamos hablando de un paciente que no hace ejercicio, empezar a hacer ejercicio de 30 a 40 minutos diario. Si tiene alguna limitación, también puede ser de una forma interdiaria, pero las recomendaciones son de 30 a 40 minutos diario, hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular, actividad física, montar bicicleta, caminar, trotar, puede ser en el gimnasio. Lo que está es que no debe el paciente estar sentado o la persona estar sentado. Controlar su peso, es decir, la obesidad también es un factor de riesgo para presentar un ictus. El dejar el hábito del tabaco en caso de que el paciente consuma tabaco, evitar el consumo de alcohol de forma abusiva, llevar una dieta saludable. Muchas veces se recomienda en este tipo de pacientes, se recomienda una dieta DASH, una dieta rica en frutas y vegetales, disminuyendo las porciones de carbohidratos. También otros factores es que si el paciente ya es hipertenso, es que este paciente tenga control de su presión arterial, que mantenga cifras tensionales controladas, que vaya a sus chequeos regularmente para que así sepa si en verdad está en control o no. Igual si el paciente es diabético, mantener una glicemia controlada, mantener una vida saludable. Con estos factores podemos corregir y evitar tener un infarto cerebrovascular. ¿Qué secuelas puede dejarme un ACV? Bien, dentro de las secuelas con las cuales puede el paciente quedar, recuérdense que mencionamos que actualmente tenemos algo que es el código ictus, el cual se activa cuando tenemos un paciente. Inmediatamente se llama al sistema 911, se activa la alarma de que hay un paciente con un probable infarto cerebral, porque verdad, hablamos de hemorragia y hablamos de isquemia. El medicamento que mencionamos anteriormente que se puede poner si el paciente tiene los síntomas antes de las 4.5 horas, es para los pacientes que tengan una isquemia cerebral. La única posibilidad de nosotros saber si el paciente tiene una isquemia cerebral es haciendo una imagen. Primero los síntomas y luego haciendo una imagen, porque verdad, si el paciente tiene una hemorragia no llevaría este tratamiento, llevaría otro. El paciente, las secuelas puede quedar el paciente con un habla estropajosa, es decir, con dificultad para articular la palabra. También puede quedar con algún tipo de afasia. Las afasias se definen como la dificultad para la expresión o la comprensión del lenguaje. Es decir, muchas veces decimos, pero papá habla todo, pero él no entiende nada de lo que le estamos preguntando. Ese es un tipo de trastorno del lenguaje que puede ser secundario a un infarto cerebral. Puede quedar con debilidad de un hemicuerpo, es decir, del brazo y de la pierna de un hemicuerpo, es decir, que esto debe ser parejo, no la pierna derecha y el brazo izquierdo, no, sino brazo izquierdo, pierna izquierda. Y estos son los pacientes que vemos muchas veces que van caminando y tienen un lado totalmente caído, que a veces necesitan muletas o sillas de rueda, o a veces simplemente no pueden caminar y quedan encamados. ¿Qué es el código ictus? Bien, el código ictus, ya lo mencionamos también, pero el código ictus es el que se activa cuando se tiene la sospecha de que un paciente tiene clínica de un infarto cerebrovascular de tipo isquémico, en el cual inmediatamente lo que se espera es que inmediatamente se llame al sistema de rescate, de emergencia, el paciente hasta en la misma ambulancia pueda ir recibiendo el medicamento, es decir, el medicamento que se le aplica, el trombolítico, para desbaratar ese coágulo que está tapando esa circulación cerebral en ese momento y que está causando los síntomas, recordando que el tiempo de los síntomas es lo más importante. Para aplicar este medicamento tenemos 4.5 horas de iniciados los síntomas. Es decir, que si ya pasaron las 4.5 horas, el paciente cae hacia otra terapéutica o hacia otro tratamiento. ¿A qué edades son más frecuentes?
Yo me imagino que la ACV. Ok. La edad más frecuente en la cual se puede presentar este tipo de patología, sobre todo la isquemia cerebral, es a partir de los 50 años, pero cabe destacar que actualmente, como mencioné, también esta puede ser causa de una enfermedad en un adulto más joven, es decir, en jóvenes de 25 años a 35 a 40 años, podemos tener este tipo de presentaciones. Primero puede ser si el paciente tiene factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión, que ya hemos visto pacientes jóvenes con este tipo de patología, pacientes que consumen tabaco o que usen algún tipo de sustancia ilícita, también se han asociado a infartos cerebrales en pacientes jóvenes. ¿A niños le puede suceder un ACV? Sí, en niños también pueden ocurrir este tipo de patologías, pero siempre va a haber una base, es decir, una enfermedad de base. Generalmente en los pacientes falsémicos que tienen un gran porciento de esta enfermedad, un gran porcentaje de células falciformes, podemos ver que estos pacientes niños pueden presentar isquemia cerebral sobre todo. Sobre todo en los pacientes jóvenes y en niños se asocia mucho a alteraciones de algunas células que tengan que ver con la coagulación, es decir, que tengan algún factor deficiente o algún factor protrombótico, es decir, que aumente las posibilidades de producir coágulos en su sangre y por eso se presenta en este tipo de paciente de esta edad. Y ya el tratamiento en este tipo de paciente es otro y es diferente y va en otro contexto. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento? Ok, bueno, el tratamiento en un adulto, vamos a hablar del adulto, ¿verdad? Porque ya el pediátrico le tocaría otra parte, pero el tratamiento de un evento cerebrovascular isquémico en un paciente adulto, el tratamiento se divide en tres. Un tratamiento preventivo, que es cuando tenemos un paciente que tenga algún factor de riesgo y nos llega a la consulta y nosotros lo que hacemos es evitar que el paciente desarrolle este tipo de enfermedad con los factores que ya mencionamos que el paciente puede modificar, es decir, hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, no consumir tabaco, no consumir alcohol, vamos a decir en abundancia, tratar de corregir esos factores de riesgo. El segundo es el tratamiento agudo. En caso de que el paciente tenga los síntomas en ese momento y nos llega a la emergencia, si está en el tiempo en el cual se puede realizar lo que mencionamos del código ictus, llevar al paciente inmediatamente a trombolisis y si pasa a trombectomía, también llevarse a trombectomía. ¿Por qué? Porque este es el tratamiento del paciente, este es el tratamiento que va a revertir los síntomas. Y un tratamiento secundario que es ya cuando tenemos un paciente que nos llegó tarde a la emergencia, es decir, que ya los síntomas han pasado las horas en las cuales se podía realizar este rescate y ahí lo que hacemos es un tratamiento secundario donde se le administra al paciente anticoagulantes dependiendo de cuál sea la causa del evento isquémico que le está ocurriendo. Se utiliza antiagregantes plaquetarios o aspirina o clopidogrel. Se utilizan también las estatinas como estabilizadores de la placa de ateroma, no solamente por el colesterol, porque muchas personas piensan que usamos las estatinas como la rosuvastatina, atorvastatina, porque el paciente tiene el colesterol alto y por eso le dio el infarto, sino que esto viene también por otras causas que lo utilizamos. Y otros medicamentos también que se utilizan ya como fase secundaria para cuando el paciente no llega a tiempo a la emergencia. ¿Qué provoca un accidente cerebrovascular? Bien, lo provoca dependiendo si es isquemia o hemorragia. Si es hemorragia es porque generalmente la principal causa de un evento de tipo hemorrágico es por un aumento súbito de la presión, de nuestra presión arterial, que rompe unas arterias pequeñas o unos pequeños vasos sanguíneos que tenemos en el cerebro que son muy lábiles al aumento de la presión y ahí pueden causar una hemorragia. Y si es por una isquemia o un trombo, puede ser
o por un latido cardíaco anormal, que es algo que se conoce como fibrilación atrial o alguna arritmia cardíaca, o por alguna placa de colesterol que se encuentre aquí en nuestras arterias del cuello, que son las que llevan el flujo sanguíneo hacia nuestro cerebro. O sea que puede ser o de causa cardíaca o de causa por un coágulo, pero de grasa. Por eso es que tanto se repite y tanto se hace hincapié en que el paciente lleve un estilo de vida saludable, control de los colesteroles, control de su presión arterial, control de la diabetes, que haga ejercicio, porque todo esto son factores que corrigiéndolo a tiempo pueden evitar que el paciente haga un infarto cerebral o en cualquier otro órgano, pero en este momento, como nos referimos al cerebral. ¿Cómo detener un derrame cerebral? ¿Cómo detenerlo? Bueno, porque si ya está instaurado, no hay forma de detenerlo, sino que si está en el tiempo de ventana de 4.5 horas, se puede este paciente llevar a trombolisis, es decir, aplicar un medicamento ¿verdad? Endovenoso o intraarterial, dependiendo del tiempo y del centro a donde pueda llegar el paciente. Se aplica este medicamento y se puede sí ahí lograr que haya una lisis o que se desbarate, en palabras llanas, este coágulo. Ahora, si el paciente ya pasó este tiempo, los síntomas ya tienen, vamos a decir, 12 horas, 8 horas, 10 horas, se valora cada paciente de forma individual, pero para la administración del medicamento son 4.5 horas. Para pasarlo a trombectomía, que es que se le entra un catéter por una arteria al paciente, o sea, es un procedimiento que se hace, ¿verdad?, en una unidad que está preparada para esto, y se extrae ese coágulo. Ahí también se puede, ¿verdad?, detener la evolución del infarto, pero ya un infarto instaurado, vamos a saber que sí hay un daño, ¿verdad?, porque hay un aporte de oxígeno a una parte del cerebro que no llegó a tiempo. ¿Cómo saber si tengo un accidente cerebrovascular? Bien, si presenta alguno de los síntomas que ya mencionamos y que hacemos mucho hincapié, incluso se hacen muchas campañas, algunas se llaman FAS, otras hubo una en Costa Rica que se llamaba Camaleón, haciendo referencia a sus siglas, la CA de cara, la M de mano y la otra era de pierna o de extremidades, es decir, que si usted se mira en el espejo y ve que su cara está asimétrica, que la boca está torcida, que no tiene fuerza en el miembro superior para sostener algo, o que todo se le está cayendo de la mano, o que su pierna usted siente que no tiene fuerza, que está caminando y está arrastrando el pie de manera súbita, es decir, yo estaba bien y ahora mismo me miro en el espejo y veo que mi cara no está bien, veo que mi brazo no tiene fuerza, veo que mi pierna la tengo que arrastrar para poder caminar. Estos son síntomas que deben inmediatamente hacerle pensar a usted que está sufriendo un ataque cerebral y que debe acudir al centro de emergencia más cercano, al centro de salud que le quede más cercano. ¿Cuántas veces puedes repetir un accidente cerebrovascular? Bien, sí, esta es una patología que puede repetir y que a medida de que si ya tengo uno me puede dar otro, sí. Si no cuidamos los factores de riesgo y si tenemos un infarto, también tenemos mayor riesgo de tener uno nuevamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos una lesión o un daño estructural. Pero lo primordial es que si no cuidamos los factores de riesgo, que hicieron que tuviéramos este infarto, podemos tenerlo. Generalmente los infartos que más repiten o que vemos que más ocurren de forma consecutiva o en el tiempo son los infartos que tienen un origen cardíaco debido a una arritmia cardíaca. Estos son los infartos que tienen mayor recurrencia a nivel cerebral y sobre todo si el paciente no se está medicando y no está llevando los controles, vamos a decir, continuos. También hay que mencionar que cuando tenemos un paciente con secuelas neurológicas debido a un ACV, ahí entra un médico que es el médico fisiatra.
el médico fisiatra o la rehabilitación va dentro de la tercera parte del tratamiento de un evento cerebrovascular. Es decir, el paciente quedó con dificultad para elevar el brazo, para mover la pierna, para articular alguna palabra. Este paciente debe acudir o debe ser remitido a un servicio de rehabilitación en el cual, dependiendo de la gravedad de la discapacidad, el médico fisiatra implementará los ejercicios que serán necesarios y la cantidad de sesiones que serán necesarias para que el paciente recupere esta movilidad. ¿Cuándo ocurre un accidente cerebrovascular hemorrágico y qué pasa si no se opera? Ok, el accidente cerebrovascular hemorrágico, la principal causa es, como le mencioné, un aumento súbito y repentino de nuestra presión arterial, es decir, que el paciente llegue con una presión sumamente alta. Uno de los principales síntomas que puede tener el paciente, son los mismos síntomas. Generalmente el paciente con una hemorragia cerebral puede tener disminución del estado de conciencia, es decir, que el paciente puede ser encontrado en el suelo tirado, desmayado. Esto no quiere decir que si tiene que todo el que se cae desmayado es por una hemorragia, no, también puede ser una isquemia, Pero dentro de el tratamiento no siempre es quirúrgico, como mencioné, porque va a depender la localización. Si está en un área muy profunda del cerebro, a veces no se necesita una cirugía, porque se van a dañar muchas estructuras. Ahora, si es una hemorragia que está comprimiendo áreas muy importantes, una hemorragia masiva, sí ameritaría una cirugía. Si el paciente, por los criterios clínicos, no ameritó una cirugía, generalmente se dan medicamentos para disminuir la presión arterial, si esta fue la causa. Lo segundo es medicamentos que disminuyen el edema cerebral que está causando esa hemorragia, esa toxicidad que causa la hemorragia en el área del cerebro que esté ocupada. Y se le hacen todos los controles para ver si el paciente tiene el diabetes, si tiene las pruebas renales elevadas, si su colesterol está elevado. O sea, es el mismo seguimiento que para una isquemia, solo que el tratamiento en este caso no lleva los medicamentos que antes mencionamos que llevaban una isquemia cerebral. La última, con relación a eso, ¿cómo tratar a un paciente con ACV hemorrágico? O sea, ¿cómo tratarlo en el centro de salud? Ya como mencioné, depende de la localización de la lesión. Este es un paciente que debe vigilarse continuamente. Es decir, que aunque sea una hemorragia pequeña, el paciente puede tener un resangrado. Si la presión arterial no está controlada, el paciente puede continuar, esas arterias o esos vasos sanguíneos que sangraron pueden continuar sangrando y ameritaría una reintervención, pero lo que lleva a este tipo de pacientes es control de las cifras tensionales, medicamentos que disminuyan el edema cerebral en caso de que haya mucho edema cerebral, control del dolor, y en caso de que haya algún déficit motor, interviene ahí el fisiatra. O sea, entra un equipo multidisciplinario a trabajar con este paciente. Ahora, ¿cómo evitarlo en la casa? Bueno, en la casa se evita siempre y cuando, si es un paciente que ya sabe que es hipertenso, control de su medicación. Es decir, que no es que me tomo la pastilla de la presión hoy, duró 3 días, hoy se me acabó y no me la pude comprar y tengo 3 días que no me la tomo. No. La medicación de la presión arterial debe ser continua y constante. Yo siempre le digo a los pacientes, no esperen tener la última pastilla para salir a comprar, la cantidad de pastillas que le dé para su mes, sino que trate de por lo menos 5 días antes ya usted estar comprando su medicamento, porque en cualquier momento su presión puede elevarse tanto y puede traer consecuencias, como en este caso causarle una hemorragia cerebral que puede ser una emergencia, o sea que amerita una cirugía de emergencia. María Elena Díaz, muchas bendiciones, doctora. Ay, muchas gracias igual. Y ahí terminamos con las preguntas. Ok, entonces vamos a hacer otro poquito de hincapié sobre los síntomas
sobre los síntomas de este tipo de enfermedad para que le quede claro a la población que si sentimos que estamos hablando estropajoso, como dice la gente, tengo la lengua pesada, doctora, tengo la boca torcida, se me están cayendo las cosas de la mano, no puedo agarrar el teléfono, se me está cayendo la llave, estoy arrastrando el pie para caminar. Tenemos que saber que podemos estar ante la presencia de un infarto cerebral y que esto es una emergencia. Es una emergencia, ¿por qué? Porque usted puede quedar con una discapacidad muy importante, es decir, usted puede quedar postrado en una cama o en una silla de rueda o con una alteración del lenguaje, la cual no le permita comunicarse de forma adecuada con su entorno, con sus familiares. Y sobre todo, si usted es una persona que todavía está en una edad productiva, esto puede incluso, va a tener usted que incapacitarse, salir del trabajo y, ¿verdad?, no va a tener la vida productiva que tenía anteriormente. Sí tenemos, sí existe un medicamento para revertir el inicio desde que inician los síntomas, recordando el tiempo y lo que hablamos del código ictus. Tenemos 4.5 horas para acudir a una emergencia, inmediatamente empezaron los síntomas. Es decir, que por eso es tan importante saber desde qué hora el paciente empezó o usted notó como familiar que el paciente tenía este déficit. No importa que el paciente, si el paciente no se puede comunicar y decir, no, pero yo tenía más horas, el tiempo que se toma en cuenta es el tiempo que refiere el familiar, en caso de que el paciente no se pueda comunicar, el tiempo que refiere el familiar que el paciente que notó a su familiar diferente o que notó que el paciente tenía un lado caído, que notó que el paciente no se pudo parar de la cama. Empezamos a contar a partir de ahí 4.5 horas para poder administrar el medicamento. Si el paciente ya pasó este tiempo, dependiendo de la valoración que se haga en el momento que el paciente llegue a la emergencia, también puede ir a lo que es la trombectomía mecánica, en la cual se hace un cateterismo, igual como se hace el cardíaco, hacemos un cateterismo a nivel cerebral, extraemos ese coágulo y puede haber reversión de los síntomas. Por eso es que es tan importante que la población entienda que estos síntomas no son simplemente, vamos a decir, síntomas pasajeros, sino que son síntomas que pueden estar dándonos un aviso de que algo está pasando a nivel cerebral. Los factores que debemos de corregir para evitar una enfermedad cerebrovascular: evitar el consumo de tabaco, evitar el sedentarismo, es decir, tener actividad física, por lo menos 30 a 40 minutos diarios, hacer un ejercicio cardiovascular, montar bicicleta, salir a caminar, salir a trotar, salir a correr, alguna actividad física. Llevar una dieta saludable, una dieta baja en sal, una dieta cargada de fibra, vegetales, frutas y menos carbohidratos y azúcares refinados. ¿Qué otra cosa? Evitar el consumo del tabaco. Actualmente los jóvenes que tienen, ¿verdad?, el uso de este cigarrillo electrónico, también se ha asociado con enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica. El uso de la juca también se debe de evitar. El consumo de alcohol, vamos a decir, de forma constante, también puede ser un factor de riesgo. Control de la diabetes mellitus, control de la hipertensión arterial. Estos son los principales factores que podemos corregir para evitar una trombosis cerebral. Igual también la hemorragia cerebral, generalmente son los mismos síntomas, los mismos factores de riesgo que pueden predisponer a que un paciente tenga una isquemia o una hemorragia cerebral. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? También podemos mencionar, como le dije anteriormente, que si el paciente se pone malito en la casa, no se le ocurre a usted estar medicando al paciente. La idea es que de aquí se tome en cuenta que si el paciente se le puso malito en la casa, no vaya corriendo a darle una aspirina. Sí, la aspirina puede salvarle al paciente en caso de que tenga una isquemia, pero si no tiene una isquemia y tiene una hemorragia, esta puede empeorar la hemorragia. Por eso es que decimos al familiar o al paciente, acude inmediatamente a la emergencia. O como ya en nuestra provincia tenemos el sistema 911, llame al sistema y estos, cuando acudan a evaluar al paciente,
dependiendo de su valoración van a considerar, pero lo ideal es que el paciente no se medique hasta que pueda tener asistencia de un médico o de un equipo médico capacitado para este tipo de patologías. ¿No hay alguna otra pregunta? Ok, entonces el diagnóstico se hace basado, lo primero que se hace es una tomografía de cráneo. Una tomografía de cráneo es un estudio que rápidamente nos puede decir a nosotros si hay presencia de una hemorragia de sangre en la tomografía o si hay un coágulo. A veces, por ejemplo, el paciente tiene los síntomas, le hacemos la tomografía y la tomografía está normal. Eso quiere decir que el paciente no tiene un ictus isquémico. No. Esto lo que quiere decir, esto es lo que nos dice a nosotros, no tiene una hemorragia, pero nosotros como médicos podemos encontrar algunos signos y síntomas sutiles que nos pueden hablar a nosotros de que sí, de que el paciente está presentando un ataque isquémico cerebral. Ahora, que la tomografía es el estudio que hacemos en primera instancia. ¿Por qué? Porque es el estudio que tenemos el acceso más fácil, es un estudio rápido, de corto tiempo, es decir, sabemos que la resonancia se tarda un poquito más de tiempo el paciente y depende de si el paciente está inestable o no para realizarse. Pero simplemente con una tomografía, con los síntomas del paciente, una tomografía, ese paciente se puede, en caso de que sea una isquemia cerebral y que esté dentro de las horas pautadas para la aplicación del medicamento que va a revertir los síntomas, este paciente puede ser candidato o no a realizarle una trombolisis. Entonces, eso es lo que tiene que quedarle claro a la población. Inmediatamente siento los síntomas, acudir o llamar al sistema 911 en caso de que en su provincia, en su pueblo no esté disponible, acudir inmediatamente por la emergencia y no quedarnos en casa pensando que simplemente esto es algo pasajero que se va a revertir. Hay infartos que son menores, hay infartos que son muy pequeños y que los síntomas pueden ser, vamos a decir que los síntomas pueden revertir fácilmente, pero estos infartos pequeños tienen la posibilidad en las horas siguientes, es decir, en las próximas horas, de que este infarto que era pequeñito, que fue transitorio, se convierta en un infarto de un gran vaso sanguíneo y cause un déficit neurológico ya más severo. Incluso esto es algo que se llama ataque isquémico transitorio. Estos son unos síntomas, vamos a decir los mismos síntomas que duran menos de 24 horas y que el paciente se mejora. Pero este paciente que tuvo esos síntomas menores y que los síntomas se le quitaron, vamos a decir, papá estaba hablando estropajoso y eso nada más le duró 2 horas, o se le torció la boca y nada más le duró 2 horas. Ese paciente tiene riesgo de en las siguientes 24 a 48 horas de hacer un infarto grande, o sea, de que esa arteria que se tapó vuelve y se tape de una forma ya más severa y le cause un infarto y le deje una secuela neurológica importante que le condiciona a una discapacidad. Entonces, por eso el paciente, no importa que los síntomas hayan revertido, debe acudir por la emergencia. Y ya tras la valoración, la realización de estudio, el médico determine si el paciente amerite o no un seguimiento. Otra cosa que es importante tomar en cuenta en la casa es que si ya tenemos un paciente con una discapacidad posterior a un ACV, el paciente va a ameritar terapia física. En un inicio, o muchas veces, el paciente empieza a quejarse de que la terapia, que le da dolor, y prefieren, o los mismos familiares, a veces por no verlo quejándose de dolor, prefieren que el paciente no tenga o no reciba la terapia física. Pero ¿qué pasa? Que ese miembro que el paciente no está moviendo, no está ejercitando, es por ejemplo, este brazo mío, no lo puedo mover, y a medida de que vayan pasando los días, mi brazo se me va a poner rígido. Entonces, cada vez que yo quiera moverlo, me va a doler más. Por eso es que hacemos tanto hincapié en que el posterior al infarto, el paciente inmediatamente inicie la terapia física para que así tenga una mayor recuperación y el paciente no le ocurran estas contracturas ni tenga este dolor tan intenso que puede causar ya cuando hay una discapacidad más severa.
Otras secuelas importantes con las que el paciente puede quedar, también puede haber un trastorno cognitivo posterior a un infarto cerebral vascular, en el cual el paciente puede tener pérdida de la memoria, no reconocer a sus familiares, y esto se conoce como trastorno neurocognitivo de origen vascular. ¿Por qué? Porque tenemos una lesión ya o una lesión previa, un infarto previo que dañó un área del cerebro que tenía que ver con estas funciones, y esto es algo que no va a ser recuperable. Ok, entonces otra cosa más que debemos de dejarle claro a la población, ya que estamos prácticamente finalizando, es hablar sobre o hacer el hincapié nuevamente en las 4.5 horas que tiene el paciente de posibilidades de tener reversión de estos síntomas a través de la administración del trombolítico. En el país se usa el alteplasa, también se están realizando estudios para utilizar, en Estados Unidos se utiliza el tecneteplasa, que también es otro medicamento trombolítico que se utiliza para hacer lisis de este coágulo. Entonces, tiene que tener la población pendiente de que el infarto cerebral es una emergencia, de que el infarto cerebral tiene posibilidad el paciente de mejorar estos síntomas, de no quedar con ningún tipo de discapacidad. Se acude inmediatamente, inician los síntomas, si los síntomas tienen menos de 4.5 horas, el paciente tiene chance de que se le administre este medicamento y de que tenga una recuperación, dependiendo, claro está, ¿verdad?, de cada paciente, pero puede tener una recuperación total del déficit neurológico con el que el paciente llegó a la emergencia o con el que el paciente fuera a quedar. Muchas veces tenemos una recuperación total de estos síntomas. Mañana se conmemora este día tan importante, 29 de octubre, en el cual se hace un llamado a la conciencia sobre el ataque cerebrovascular, sobre la prevención del ataque cerebrovascular, buscando concientizar a la población y de que entienda de que así como me duele el pecho, es más, yo aseguro que a todo el que le duele el pecho va a la emergencia, que todo el que tenga un síntoma neurológico acuda por la emergencia. Mirarse en el espejo, si me veo la boca torcida, tengo mi cara asimétrica, es decir, un lado caído, tengo el habla pesada, la lengua pesada, no me salen las palabras bien, estoy confusa, estoy aquí sentada pero me siento confusa, no sé dónde estoy o no sé a qué vine, tengo un lado del cuerpo adormecido o no tengo fuerza en un lado del cuerpo o en un miembro, en la mano se me caen los objetos, el pie lo tengo que arrastrar porque no puedo caminar de forma súbita. Estos son síntomas de un infarto cerebral y debo acudir a la emergencia más cercana. ¿Para qué? Para evitar quedar con una secuela neurológica, y ya mencionamos que el infarto cerebral es la primera causa de discapacidad en pacientes. Es decir, que el paciente me quede encamado, me quede en silla de ruedas, me quede usando muleta, me quede usando un bastón de 4 puntos, la principal causa es por un infarto cerebral vascular que no acudió a tiempo a una emergencia. Pues bien, entonces espero que a la población que nos sintoniza le haya llegado el mensaje, y a quienes vean el video más adelante. Recuerden que estamos acá en el Instituto de Especialidades Médicas, donde cuidamos lo más importante, tu salud. Muchas gracias.